Bienvenidos a la capacitación del día de hoy en el tema de Registro Único de Beneficiarios Finales o RUB, un tema relativamente nuevo que estamos entonces por ello capacitando cada mes con diferentes enfoques a toda la ciudadanía en general. Iniciamos con los antecedentes. Vamos a entender el por qué surge esta obligación tributaria del Registro Único de Beneficiarios Finales. Dentro de los antecedentes, primero tenemos unos a nivel internacional, y es que con el ingreso de nuestro país a varias de estas entidades a nivel mundial, debemos de cumplir con una serie de recomendaciones, dentro de las cuales está entonces el intercambio de información y todo lo relacionado también a mejorar la efectividad del sistema antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo, el enfoque contra la proliferación de armas de destrucción masiva y construir una ruta buscando proteger siempre la economía de la penetración precisamente de esos dineros de origen ilícito y mejorar la inversión, crecimiento, generación de empleo, fortalecer la seguridad y el bienestar. En cuanto a los antecedentes ya a nivel nacional, vemos que esta obligación tributaria no es tan nueva, que se inició a hablar de ella en la Ley 1819 del año 2016, con la definición de un beneficiario efectivo y un porcentaje de titularidad o beneficio de un 25%. Pero ya luego en la Ley 2010 del año 2019, ese porcentaje de titularidad o beneficio se disminuyó del 25% al 5%. Allí se mantuvo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en estos antecedentes a nivel nacional, íbamos acá en la Ley 2010 del año 2019, donde se habla de un porcentaje de titularidad o beneficio de un 5%, que ahí se mantuvo, enseguida lo vamos a ver. Se crea entonces esta obligación del Registro Único de Beneficiarios Finales o RUB y se habla del régimen sancionatorio, que ahora lo vamos a ver también, y es relacionado al mismo del RUT o Registro Único Tributario y al de la información exógena. Ya luego con la ley 2155 del año 2021 nos hablan entonces de beneficiario final, ya no de beneficiario efectivo, sino de beneficiario final. Se determina entonces cómo yo voy a definir quién o quiénes son beneficiarios finales de mi persona jurídica y se da toda la reglamentación a la DIAN. Luego, con la ley 2195 del año 2022, nos hablan del principio de la debida diligencia, que en nuestras propias palabras es tener todos los soportes que nos conllevaron a determinar quién o quiénes son beneficiarios finales de mi persona jurídica, ¿cierto? Importante que este principio de debida diligencia lo tengamos siempre en cuenta para todos nuestros trámites, no solamente todas las demás obligaciones tributarias, aduaneras y o cambiarias, sino en general, y no solamente en esta obligación porque nos lo diga tal cual la resolución o la normatividad de esta obligación. También vemos que hay otras entidades con acceso a esta información del Registro Único de Beneficiarios Finales, como la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIA. Listo, entonces ya vimos esos antecedentes internacionales y nacionales de por qué surgió esta obligación. Ya vamos a ver entonces el marco normativo a cargo de la DIAN. La capacitación la vamos a desarrollar precisamente como en el orden de esta resolución, que es la 164 del año 2021, con la cual ya se reglamentó todo este tema del Registro Único de Beneficiarios Finales. Entonces, desde el año 2021 nos hablan de beneficiarios finales, de Registro Único de Beneficiarios Finales, de quiénes son los obligados y quiénes deben de expedir el NIE-SPJ o número de identificación de estructuras en personería jurídica. Se estableció esos plazos iniciales para cumplir con la obligación y se incluyó entonces este deber de la debida diligencia y el término de conservación de la información. Pero ya luego con la resolución 37 del año 2022, entonces hubo unas pequeñas modificaciones
Entre estas, el plazo para cumplir con la obligación, que estaba para septiembre del año 2022 y se amplió a diciembre del año 2022. Ya luego, con la resolución 1240 del mismo año, hubo otras pequeñas modificaciones. Entre esas, nuevamente se amplió el plazo de cumplir con esta obligación de diciembre de 2022 hasta julio del 2023. Este es el último plazo que tienen las personas jurídicas ya constituidas o que debieron de haber cumplido pues con el reporte de beneficiarios finales. Una pequeña modificación en el anexo técnico. Recuerden que los anexos técnicos siempre vienen acompañando estas normativas o resoluciones, por ejemplo, que nos hablan y nos especifican mucho sobre el sistema, que la obligación se presenta a través de los sistemas informáticos de la DIAN. Luego, con la resolución 108 del año 2023, hubo una adición a uno de los parágrafos. Nos hablan de la conservación de la información que queda igual a la del estatuto tributario y hubo nuevamente una ampliación en el plazo de esta obligación, pero solamente para los organismos de acción comunal, ampliándolo de julio del 2023 hasta julio del 2024. Luego, con la resolución 109 del año 2024, nuevamente se amplió el plazo para los organismos de acción comunal de julio del 2024 hasta el 31 de enero del 2025. Luego, con la resolución 196 del año 2024, lo que se hizo una pequeña modificación al anexo técnico, ya referentes pues al sistema, actualizaciones, mejoras y demás. Luego, con la resolución 6 del año 2025, se extendió nuevamente el plazo para los organismos de acción comunal del 31 de enero de 2025 hasta el 31 de junio del 2025. Y la última resolución que tenemos, que es la 219 del año 2025, ya se dio un último plazo a estos organismos de acción comunal del 31 de junio del 2025 hasta el 31 de enero del 2026, o sea, hasta el 31 de enero de este mes. Hay que tener en cuenta que es el último plazo, porque todo esto se hizo con base al porcentaje o cantidad de esas personas jurídicas que habían cumplido con la obligación. Entonces vamos a iniciar. La misma resolución nos trae unas definiciones, nos trae unas palabras como subrayadas o en negrita, que debemos entender qué significan para que podamos cumplir con esta obligación. Entonces, primero, ¿qué es un beneficiario final? Tal cual nos dice la norma, que el beneficiario final va a ser siempre una o varias personas naturales que finalmente poseen o controlan, directa o indirectamente, a un cliente. En este caso, ¿a quién? A la persona jurídica. Y o va a ser siempre también la persona natural o las personas naturales en cuyo nombre se realice una transacción. También va a incluir a la o a las personas naturales que ejercen el control efectivo y o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. Entonces, enseguida vamos a ver que hay unos criterios para determinar quién o quiénes son los beneficiarios finales de las personas jurídicas y que la norma ya tal cual también me va a decir a quién voy a reportar como beneficiarios finales de las estructuras sin personería jurídica o similares. Listo. Ahora, registro único de beneficiarios finales, que se crea esta obligación, que hará parte integral del RUT o registro único tributario, que su funcionamiento de administración está a cargo de la DIAN y que es una herramienta que ayudará contra la corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y evasión fiscal. Vemos acá entonces que es una obligación meramente informativa, pero que debemos cumplir con ella y ya vamos a ver entonces los requisitos y criterios. Esta es una tablita resumen de esta resolución 164 del año 2021. Miren que está como los subtemas y nos dirige a cuál artículo se relaciona. Esta no está, por ejemplo, en el micrositio, entonces le pueden tomar fotico. Ahora, entonces, ¿quiénes están obligados a cumplir con este registro único de beneficiarios finales? Entonces, según el artículo 4, en el numeral 1, vemos que están todas las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro
incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentren inscritas o listadas en una o más bolsas de valores. Acá hay algunos ejemplos, pero en realidad acá están prácticamente todas las personas jurídicas. Según el numeral 2, nos habla también que están obligados a cumplir con esta obligación los establecimientos permanentes de conformidad con lo establecido en el artículo 20-1 del Estatuto Tributario, que tengan que ver lo relacionado a personas jurídicas como sucursales de sociedades extranjeras, agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y gas, o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos naturales. Según el numeral 3, también están obligados a cumplir con esta obligación las estructuras sin personería jurídica o similares en cualquiera de los siguientes casos: que estén administradas en Colombia, se rijan bajo las normas de Colombia y en las que su fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en Colombia. Dentro de estas estructuras sin personería jurídica, hay unas que están obligadas al RUT, ¿cierto? O sea, que tienen NIT, número de identificación tributaria, como son, por ejemplo, los consorcios, las uniones temporales y algunos patrimonios autónomos. Pero dentro de estas estructuras sin personería jurídica, también hay algunas que no están obligadas a tener RUT, por lo tanto, no tienen NIT, como son los contratos de colaboración empresarial, los contratos de fiducia mercantil, fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva u otros tipos de fondos. Estas son las que deben de expedir ese NIES-PJ que les comenté o número de identificación de estructuras sin personería jurídica, que enseguida lo ampliamos más. Y en el numeral 4 me dice que también están obligadas a hacer este reporte las personas jurídicas extranjeras cuando la totalidad de su inversión en Colombia no se efectúe en personas jurídicas, establecimientos permanentes y o estructuras sin personería jurídica o similares obligadas a cumplir con esta obligación. Entonces acá vemos dos torticas, que son los dos ejemplos de lo que nos dice este numeral 4. Entonces, la torta del lado izquierdo, miren que el 100% de una inversión de una persona jurídica extranjera lo tiene distribuida de la siguiente manera: el 50% en una SAS. Vimos que esa SAS está obligada a cumplir con este reporte de beneficiarios finales según el numeral 1 del artículo 4, o sea, el que acabamos de ver. El 25% de la inversión la tienen en un establecimiento permanente, que ese establecimiento permanente también está obligado a cumplir con esta obligación según el numeral 2 que acabamos de ver de ese artículo 4. Y el resto de la inversión, o sea, el otro 25%, lo tiene en un consorcio. Tiene esa inversión en un consorcio y este también está obligado según el numeral 3 de ese artículo 4 que acabamos de ver. Entonces, como vemos que el 100% de esa inversión de esa persona jurídica extranjera está en personas jurídicas que están obligadas a cumplir con este reporte, esa jurídica extranjera no va a estar obligada a hacer ese reporte de beneficiarios finales. Mientras que la torta del lado derecho, una persona jurídica extranjera tiene dentro de el 100% de su inversión distribuido el 50% en una SAS, que sí está obligada a hacer el reporte, ya vimos, el 25% en un consorcio que también está obligado a hacer el reporte, pero el resto de la inversión, o sea, el 25% restante, lo tiene por medio de TES, en una inversión en TES. Como esos TES no están obligados a hacer el reporte de beneficiarios finales, por solamente tener ese porcentaje en una persona jurídica no obligada a cumplir con el reporte, entonces esta persona jurídica extranjera en total sí está obligada a hacer el registro único de beneficiarios finales. Ahora, en el artículo 5 nos dice quiénes no están obligados. Si yo, por ejemplo, tenía duda de que estoy obligado a hacer este registro único de beneficiarios finales, pero no estoy dentro de este artículo 5 que me dice muy concretamente quiénes no están obligados. Entonces, siendo persona jurídica, sí voy a estar obligado a cumplir con esta responsabilidad. ¿Quiénes no están obligados? Las entidades, establecimientos u organismos públicos, entidades descentralizadas y sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea público,
como embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones u organismos internacionales acreditados por el gobierno nacional. Entonces, hasta acá, unas conclusiones parciales. Primero, que el registro único de beneficiarios finales es un mecanismo para suministrar información, que es una obligación meramente informativa que hace parte del RUT, que no se vence. Entonces, al igual que el RUP no se vence, que los obligados son personas jurídicas. Entonces, no van a haber personas naturales por más obligaciones que tengan su RUT o más establecimientos de comercio que tenga registrados, va a estar obligado a cumplir con esta obligación, solamente las personas jurídicas. Que el beneficiario final siempre será una o varias personas naturales. Entonces, que las personas jurídicas que vayan a reportar beneficiarios finales siempre va a reportar una o varias personas naturales, nunca a otras o a otra persona jurídica. Que los no obligados están explícitos en el artículo 5 de la resolución 164 del año 2021, que es el anterior, el que acabamos de ver, y que el RUP, al igual que el RUT, solamente lo vamos a actualizar si hay cambios, pero en unos plazos establecidos que enseguida vamos a ver. Entonces, como les decía, la misma resolución nos trae algunas palabras que debemos de conocer sus definiciones para entender los criterios por los cuales voy a determinar quién o quiénes son beneficiarios finales de mi persona jurídica. Créanme que estamos viendo de pronto mucha información, pero vamos a ver que al entender los criterios ya entendemos perfectamente este tema, que es fácil, ya dijimos que es informativo, enseguida vemos el ejemplo en el sistema. Entonces, acá el deber de la debida diligencia, que ya lo mencionamos, corresponde a la realización de todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, así como la demás información solicitada en el registro único de beneficiarios finales. Enseguida vemos qué es lo que me pregunta o cuál es la información que yo voy a reportar de esos beneficiarios finales, incluido el conocimiento de la cadena de propiedad y el control de esa persona jurídica o de esa estructura sin personería jurídica o similar. Entonces acá, las definiciones. Primero, debemos entender a qué se refiere cuando nos hablan de la palabra conjuntamente. Entonces, ¿qué es conjuntamente? Es cuando actúo o una persona natural actúa junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primer grado civil, independientemente de las personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica o similares existentes entre estos, a través de las que actúen de manera directa o indirecta, o es la persona natural que actúa de manera directa o indirecta junto con terceros a través de un acuerdo. Entonces acá ese conjuntamente, vamos a recordar ese vínculo con terceros hasta el segundo grado de consanguinidad. Entonces ese grado de consanguinidad se refiere a padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos. El grado de afinidad se refiere a los cónyuges de mis hermanos, nietos, abuelos de mi cónyuge. Y el primer grado civil se refiere a los padres adoptantes o hijos adoptados. La titularidad se refiere al capital o los derechos de voto. Acá o enseguida en los criterios ya vamos a empezar a separar. Si soy con ánimo de lucro, voy a verificar esa titularidad del capital o de los derechos de voto, ¿cierto? Si soy sin ánimo de lucro, pues no voy a tomar en cuenta el capital, sino los derechos de voto. Ahora, el control se refiere cuando se ejerce, la persona natural ejerce control sobre una persona jurídica actuando individual. Entonces, individual es a nombre propio, en cabeza propia, individual, o conjuntamente, el término que vimos arriba. ¿Listo? Y que tiene la potestad de tomar y o imponer las decisiones relevantes en la administración, dirección o gestión de la persona jurídica a través de la titularidad directa o indirecta. El beneficiario condicionado es cuando una persona natural cumple esa condición de beneficiario final, pero a futuro. Por ejemplo, yo soy representante legal de una SAS y tengo el 100% de las acciones
ahora vemos que por criterio 1 o por criterio del 5% más del capital o los derechos de voto de esa persona jurídica, yo soy la beneficiaria final de esa persona jurídica. Pero resulta que dentro de mis estatutos, yo tengo un hijo que en ese momento tiene 16 años y en los estatutos dice que cuando él cumpla la mayoría de edad, va a tener el 50% de las acciones de esas SAS. Como ese cumplimiento es a futuro, entonces mire que ese sería un beneficiario condicionado. El equivalente funcional simplemente se refiere como a la identificación de personas naturales del extranjero y ya vimos entonces acá que la titularidad directa es el vínculo directo de esa persona natural con la jurídica y la indirecta es cuando se hace a través de terceros. Ahí ya, o por acuerdo, no habla del conjuntamente. Entonces ya entendiendo las definiciones, vamos a ir a los criterios que la norma me dice, yo cómo voy a determinar quién o quiénes son beneficiarios finales de mi persona jurídica. El análisis de estos criterios se debe de hacer en orden y según el principio de debida diligencia del que hablamos, debemos de tener los soportes para yo poder demostrar por qué llegué a reportar a ese o a esos beneficiarios finales. ¿Listo? Entonces el criterio 1, ¿qué me dice? Es la persona natural que, actuando individual o conjuntamente, mire que ahí está el término, sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica y o se beneficie en el 5% más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Entonces, voy a analizar primero qué personas naturales, hagámoslo primero con una empresa con ánimo de lucro, qué personas naturales de manera individual tienen ese 5% o más del capital o los derechos de voto de mi persona jurídica. Si hay personas, lo dicen documentos, listo, esos son los que yo voy a reportar como beneficiarios finales. Si son muchas personas en mi SAS, pues es un ejemplo. Entonces, yo no, y ninguna tiene ese 5% más de manera individual, entonces ya me voy a ir es al conjuntamente. Yo debo verificar si esas personas naturales cumplen ese segundo grado de consanguinidad, afinidad o primero civil, les sumaría ese porcentaje y si les da el 5% más, lo reportaría como beneficiarios finales. Ahora, si soy una persona sin ánimo de lucro, una persona jurídica sin ánimo de lucro, voy a hacer ese mismo análisis, pero teniendo en cuenta que los derechos de voto, no el capital. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las que más nos preguntan y que siguen dentro del plazo, una junta de acción comunal. Yo debo verificar el total de los miembros de mi persona jurídica, quien tiene de manera individual ese 5% más de los derechos de voto. Cuando son tan grandes, generalmente no lo superan, pero entonces recuerden, debo de sumar el porcentaje aplicando el conjuntamente. El conjuntamente, segundo, hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil. Listo. Ahora, hay un segundo criterio. Miren que el primer criterio termina con la letra I. ¿Qué quiere decir? Que yo hice el análisis y tengo los soportes para decir si encontré o no encontré beneficiarios finales por este criterio 1. El criterio 2 me dice, es la persona natural que actuando individual o conjuntamente, otra vez, voy a hacer ese análisis, ejerce un control directo y o indirecto sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior. ¿Qué me habla el numeral anterior? Capital o derechos de voto. ¿Recuerdan qué es la definición de control? El control es cuando toma las decisiones más relevantes dentro de la persona jurídica de manera individual o conjuntamente. Entonces, ahí vamos a colocar el ejemplo más común, siguiendo con una empresa sin ánimo de lucro, como es una junta de acción comunal. Es que la junta directiva
de mi junta de acción comunal, las decisiones más importantes, no hacemos reunión con todos los miembros de la junta, sino que las toma solo la junta directiva. Entonces yo voy a reportar como beneficiarios finales las personas naturales que conforman la junta directiva de mi junta de acción comunal y sería por criterio 2 o control. ¿Listo? Entonces puedo tener tanto beneficiarios finales por criterio 1 como por criterio 2, por esa letra I. Pero hay un criterio 3. El criterio 3 es el residual. Resulta que hice el análisis y tengo los soportes de que no encontré beneficiarios finales ni por criterio 1 ni por el criterio 2. Por eso este criterio 2 termina con la letra O. Entonces el criterio 3 o la norma me dice, listo, si no identificó ningún beneficiario final por criterios 1 o 2, entonces va a reportar como beneficiario final al representante legal o a la persona que tenga la mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de esa persona jurídica. En ese caso voy a reportar a esa persona natural como beneficiario final de mi persona jurídica. ¿Listo? Ya entendiendo estos criterios, bueno, perdón, en el artículo 7 ya nos habla de a quienes voy a reportar para las estructuras sin personería jurídica o similares, que para este tipo de personas jurídicas no les aplica los criterios anteriores, sino que la norma me dice que yo voy a reportar a estos que me dice acá, a los fiduciantes, fideicomitentes, constituyentes o posiciones similares o equivalentes, a los fiduciarios o posiciones similares o equivalentes, al comité fiduciario, comité financiero o posición similar o equivalente, al fideicomisario, beneficiarios o beneficiarios condicionados se aplica, y cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo o final o que tenga derecho a gozar y o a disponer de activos, beneficios, resultados o utilidades de esas estructuras sin personería jurídica o similar. Importante, ¿qué debemos tener en cuenta entonces para cumplir con esta obligación? Entonces, primero dijimos que se hace de manera electrónica a través de los CIEs o sistemas informáticos electrónicos de la DIAN, que nuestra página de la DIAN, recuerden que es el MUISCA, que ingresamos con usuario y contraseña, y que para poder que el sistema nos reconozca, el root de la persona jurídica, que es la obligada, debe estar actualizado. ¿Cómo así? En la casilla 53 de responsabilidades debemos tener el código 55 de RUP. La mayoría ya lo tienen. Si de pronto no lo tienen, yo me lo puedo adicionar perfectamente ingresando con usuario y contraseña de hacer una actualización del root. Miren que ya todo se va volviendo virtual, que no es necesario tener que pedir cita ante la entidad o desplazarme a puntos de contacto. Listo, que debemos de hacer un reporte inicial dentro de los plazos establecidos de esta obligación y que solamente lo vamos a actualizar cuando haya la moción en los beneficiarios finales o en la información de estos, que ya vamos a ver cuál es esa información. Y que para hacer esas actualizaciones, el sistema solamente se me va a habilitar en ciertos meses. Entonces, miren que acá me dice, cada 4 meses yo voy a verificar si el RUP lo debo de actualizar o no. Si no debo de cambiarle nada, lo dejo así, no hay ningún inconveniente. Y si no, entonces tengo un mes para poder actualizarlo. Entonces, al 1 de enero, yo verifico si debía hacer alguna actualización y tengo hasta el 1 de febrero para realizar esa modificación. Y así ya luego al 1 de abril verifico nuevamente y tengo hasta el 1 de mayo. Al 1 de julio verifico nuevamente y tengo hasta el 1 de agosto. Y al 1 de octubre verifico nuevamente y tengo hasta el 1 de noviembre. Entonces, importante, es que yo me di cuenta que voy a actualizar la información en diciembre. Miren que en diciembre el sistema no va a estar habilitado para esta función de actualización, por lo tanto se esperaría hasta el 1 de enero, verifico y tengo hasta el 1 de febrero para cumplir con la actualización. ¿Listo? Entonces, ¿qué información debo de reportar de mis beneficiarios finales o de mi beneficiario final? Mire que dijimos que es informativo, entonces me va a pedir el tipo de documento, el número de identificación y país de expedición,
el número de identificación tributaria NIT si tiene, si no tiene, entonces el número de identificación, ¿cierto? O el equivalente funcional y país de expedición, que dijimos que es cuando la persona natural es un extranjero. Los nombres y apellidos completos, fecha y país de nacimiento, el país de nacionalidad, la ubicación completa, como con país de residencia, departamento o estado, ciudad, dirección, la dirección súper completa, si no tiene nomenclatura lo más específica posible. El código postal, ese lo podemos buscar en internet. El correo electrónico, que debe de ser personal y activo. El criterio por el cual fue considerado beneficiario final, ya vimos ahora 3 criterios, ya vamos a ver que en el sistema no está por los numeritos, sino por nombres. El porcentaje de participación en el capital de esa persona jurídica, el porcentaje de beneficio en los rendimientos, resultados o utilidades de esa persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, la fecha desde la cual tiene esa calidad de beneficiario final o existe la condición, y este numeral 12, que es la fecha desde la cual deja de tener la calidad de beneficiario final o existir la condición, solamente nos va a aplicar cuando hagamos actualización de este reporte único de beneficiarios finales. No nos aplica, creo que ni siquiera se habilita al momento de hacer el reporte inicial, o sea, cuando hago por primera vez esta obligación o reporte único de beneficiarios finales. Ahora, ¿cuál es el formato que me debe de generar el sistema, que me debe quedar cargado o guardado en mi obligación financiera para saber que cumplí con el reporte de beneficiarios finales, el 2687? Resulta que hay otro formato que es el 2688 o carga de beneficiarios finales y se refiere a esas personas jurídicas que van a reportar a más de 20 beneficiarios finales. Entonces van a usar un prevalidador porque tienen toda esa anterior información en un archivo y no lo van a hacer de manera individual, ¿cierto? Entonces tienen esta opción, pero ese 2688 debemos firmarlo doble para poder que me genere el 2687, porque con este es que se cumple la obligación. Bueno, dentro de las sanciones aplicables, como dijimos al inicio, vemos que la del no reporte, no actualización y o reporte erróneo se aplicará las mismas a las del RUT, que están en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario. Las de la debida diligencia, se va a aplicar las mismas sanciones de la información exógena que están estipuladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario, que se puede catalogar como una sanción no monetaria, pero que no podría cancelarse el RUT de una persona jurídica si no ha cumplido con esa obligación, y que pueden haber otras sanciones aplicables por parte de esas entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control sobre los obligados a cumplir con esta obligación, y que son esas entidades que mencionamos al inicio, como la Contraloría, la OIAF, etcétera. Ahora, acá para las estructuras sin personería jurídica o similares no obligadas a registrarse o a tener el RUT, que no tienen NIT, deben de hacer un paso adicional antes de cumplir con la obligación, y es expedir el NIES o número de identificación de estructuras sin personería jurídica para poder ingresar al sistema, que el sistema lo reconozca y puedan hacer este reporte de beneficiarios finales. Entonces, van a ingresar al sistema, les va a solicitar primero qué tipo de estructuras sin personería jurídica o similar son, nombre y código alfanumérico que le va a asignar el sistema. En este caso, el NIES-PJ va a iniciar con el número 300.000, no es diferente a las personas jurídicas que vamos en 901. Pide fecha de creación y determinación cuando haya lugar, pues cuando tienen término fijo. La fecha de administración o cambio de administración cuando haya lugar, porque este tipo de estructuras sin personería jurídica que no tienen RUT y que vimos en los ejemplos, como puede ser una fiducia, es porque hace parte de una persona jurídica que sí tiene RUT, como por ejemplo a un banco, ¿cierto? Se debe cargar el archivo soporte en el sistema y, siguiendo el mismo ejemplo, esa persona jurídica o el banco debe de actualizar el RUT en la casilla 89, hoja 2,
colocar estado 110, que es administrador de esa estructura sin personería jurídica, ¿cierto? Y obviamente dentro de este NIES-PJ, pues como solamente se está creando para cumplir esta obligación, no deben de incluir ese código o responsabilidad 55 de RUP. Este plazo es para las estructuras sin personería jurídica, entonces las que se habían creado hasta el 31 de mayo del 2023 debieron de cumplir hasta el 31 de julio del 2023 con esta obligación, y que a partir del 1 de junio del 2023, o sea, las nuevas estructuras sin personería jurídica que no tienen RUT, tienen un mes para expedir entonces ese NIES-PJ, y que no les va a generar el RUT o un formato 001, sino un 2706. Este es entonces como el soporte y el registro de esas estructuras sin personería jurídica no obligadas al RUT. Acá entonces, importante tener en cuenta, de acuerdo a lo que les expuse en la parte normativa o en las resoluciones, todas las personas jurídicas constituidas hasta el 31 de mayo del 2023 debieron de cumplir con la obligación hasta el 31 de julio del año 2023, ¿cierto? Si son nuevas, si se crearon a partir del 1 de junio del 2023, se tenía el plazo de 2 meses para cumplir con el registro único de beneficiarios finales. Ahora, si son organismos de acción comunal y no han cumplido con la obligación, se les vence el 31 de enero del año 2026. Bueno, acá la invitación es a que cacharriemos, como se dice, la página de la DIAN, porque tratamos de que todos los temas estén alojados allí con toda la información, no solamente con la normatividad, sino también con herramientas prácticas como cartillas, paso a paso. Entonces, así como todos los temas, el RUP lo vamos a encontrar en www.dian.gov.co, le damos sitio web institucional, luego le damos en la barra superior impuestos, luego generalidades y luego registro único de beneficiarios finales. En esa parte superior donde está impuestos, miren que al lado derecho también está prensa. Dentro de prensa hay un ítem que se llama Préndelo en un DIAN por 3 y son videos cortos de estas obligaciones. Por si, por ejemplo, no entendí la cartilla, me pareció muy extensa, quiero verlo más en video, más práctico, entonces pueden ingresar también allí. Y recuerden que la misma página www.dian.gov.co, luego de sitio web institucional, en la mitad al lado derecho, sección de eventos, van a encontrar entonces todas las capacitaciones que se dictan a nivel nacional, tanto virtuales como presenciales, y los puntos móviles de atención DIAN, que es cuando la DIAN se traslada a otros municipios, por ejemplo, a atender a la ciudadanía. Recuerden que todos los trámites son gratuitos, sin intermediarios, que tenemos muchos canales de atención para ustedes y que como esta obligación es relativamente nueva, pues estamos tratando de brindar cada mes, por lo menos, capacitaciones de este tema y con diferentes enfoques. Hemos enfocado a organismos de acción comunal, lo hemos enfocado a nuevos responsables o recién inscritos en el RUT y a público en general como el día de hoy. Vamos ahora a ver entonces la parte práctica, cómo cumplo con esta obligación. Entonces ingresamos a la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Si estaban en el micrositio anterior, ingresamos por donde dice reporte aquí, o como ingresamos normalmente, que es por usuarios registrados. Luego le vamos a dar en el segundo cuadrito donde dice a nombre de un tercero. ¿Por qué? Porque la obligación es de la persona jurídica. Luego coloco el NIT de esa persona jurídica, el tipo de documento del representante legal, número de documento de ese representante legal y la contraseña. La contraseña que muchas personas tienen para ingresar a nombre del tercero o de la empresa es la misma de cuando ingresan a nombre propio, ¿cierto? Acá acepto entonces el tratamiento de los datos personales y le damos ingresar. Nos aparece entonces así, tal cual la pantalla, muy similar a cuando ingresamos a nombre propio. Al lado izquierdo en el menú, miren que
le vamos a dar debajo de registro único tributario a registro único de beneficiarios finales. Le vamos a dar clic allí. Y ya luego le vamos a dar en registrar beneficiarios. Vamos a ver entonces que el sistema nos lo va a mostrar como por secciones o que el sistema nos va a hacer preguntas para que entendamos y leamos bien, por favor, no nos equivoquemos porque el sistema me va a ir llevando de acuerdo a lo que yo le responda y de pronto no nos bloquee o nos quede mal o no nos deje diligenciar algo más adelante, ¿cierto? De pronto los que han hecho inscripciones de RUT de personas naturales de manera virtual es muy similar y ya lo vamos a ver. Entonces le vamos a dar acá en registro de información y miren que el sistema me empieza a hacer preguntas. Primero, si tiene acciones al portador, esa persona jurídica, y debajo la carga de los beneficiarios. Si lo voy a hacer por carga masiva, mire, recuerden que carga masiva es cuando tengo más de 20 personas naturales por reportar, que tengo toda la información de esas personas en un archivo y voy a usar un prevalidador, así como la información exógena. O le doy en carga individual si tengo menos de 20 beneficiarios finales, tengo la información y los voy a reportar uno a uno. Digamos que acá le vamos a dar carga individual. Miren que ya luego la barrita verde se va a ir desplazando hacia el lado derecho. Entonces, primero me pregunta, ¿es un beneficiario condicionado esa persona que va a iniciar a reportar? Entonces le doy sí o no. Recuerden, beneficiario condicionado, cuando cumplo la condición de beneficiario final a futuro. Luego, datos básicos del beneficiario final. Desde acá vamos a ver que algunas casillas tienen unas flechitas, o sea que el mismo sistema me va a mostrar las opciones para yo desplegar y seleccionar la correcta. Las que no tienen la flechita es porque me deja digitar. Y las fechas siempre, así como en el root, miren que no me muestra flechita, pero tampoco me deja digitar. Entonces es porque siempre me va a abrir otra pestañita, otra pestaña. Eso también deben verificar si esa pestaña se le minimizó, se le abrió detrás de la pantalla de la que está trabajando, porque nos han llegado PQ por eso. Y ahí seleccionar la fecha. Listo, entonces miren que acá me va a pedir el tipo de documento, el número de identificación, país de expedición, el NIT si tiene o equivalente funcional, el país de expedición, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres, la fecha de nacimiento, país de nacimiento y país de nacionalidad. Ahora, la ubicación del beneficiario final, el país de residencia, departamento, ciudad o municipio, dirección completa, código postal que podemos buscar en internet y el correo electrónico que debe ser personal y activo. Ahora, el criterio para la determinación de ese beneficiario final. Entonces, mire que me va a mostrar primero titularidad y beneficio con sus opciones. En titularidad, si yo despliego las opciones, me va a mostrar capital, derechos de voto, capital y derechos de voto, o sea, las dos, o no, ¿cierto? Y el beneficio yo lo voy a seleccionar si yo elegí capital o capital y derechos de voto. ¿Cuáles son esos beneficios? Activos, rendimientos y o utilidades. Miren que ya después los combina. Activos y rendimientos, activos y utilidades, rendimientos y utilidades, los tres, activos, rendimientos y utilidades o no. Debajo de titularidad, mire que dice, entonces este perdón se refiere al criterio que 1, el criterio 1 que dijimos que es el 5% más del capital o los derechos de voto de manera individual o conjuntamente cumpliendo segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil. Si yo me voy a ir por criterio 2, que es control, o por criterio 3 de representante legal y tengo los soportes, entonces acá en los dos le voy a dar que no. Si soy persona jurídica con ánimo de lucro, lo más probable es que sí me aplique este. Si soy sin ánimo de lucro, me va a aplicar en la titularidad los derechos de voto o el no. Ahora, miren que debajo de titularidad dice control por otro medio. Recuerden que el control era el criterio 2, ahí simplemente vamos a colocar sí o no. Y debajo de beneficio, mire que dice representante legal y o mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica, que en este caso sería el criterio 3. Entonces es porque en todas las anteriores le di que no y acá le coloco que sí.
Luego me va a preguntar otros datos del beneficiario y son los porcentajes de participación en el capital de la persona jurídica. Si yo me fui por control o por representante legal o les puse que no, pues les voy a poner 0, ¿cierto? Luego la fecha inicial desde la cual es beneficiario final. Y miren que la fecha final como beneficiario final, como estoy haciendo el reporte inicial, este reporte o esta obligación por primera vez, entonces esa no se me va a activar. Y listo, así es como yo reporto un beneficiario final. Si tengo más personas para reportar, entonces inicio nuevamente en agregar beneficiario y el sistema me empieza otra vez a hacer las preguntas. Desde acá también vamos a ver que el sistema me va a dar muchas veces la opción de verificar y de editar la información, porque después de que yo firme el reporte, no puedo ni hacer modificaciones, ni actualizaciones, sino dentro de las fechas establecidas que ya vimos. ¿Listo? Entonces miren que acá, dentro de las acciones de este primer beneficiario final que reporté, hay un ojito que es para verificar la información, hay un lapicito que es para editarla y hay una caneca para eliminarlo. Digamos que yo le di continuar y ya no tengo más beneficiarios finales para reportar, entonces yo le doy que sí, sí, continuar. Pero resulta que acá el sistema nuevamente me pregunta que con posterioridad a la aplicación de los procedimientos de la debida diligencia, se identificó y reportó la totalidad de los beneficiarios finales. Entonces, acá resulta que es que yo me di cuenta que según mi análisis y mis soportes, yo tenía 2 personas naturales para reportar como beneficiarios finales, ¿cierto? Y acá pude reportar a una. Pero resulta que a esa otra persona no la no voy a poder reportarla, o sea, a mí se me está cumpliendo el plazo hoy, un ejemplo, hoy es 31 de enero, claro que la idea es no dejarlo hasta el último día, pero no conseguí la información que me pide el sistema para poder reportar a esa persona, o sea, su dirección, su correo, su teléfono, ¿cierto? Bueno, perdón, el teléfono no, su país de nacimiento, su fecha de nacimiento, listo. A pesar, recuerden, de que tengo los soportes, hice una reunión y de esa reunión hay un acta, le mandé correo electrónico, le hice llamadas y no tengo la información. Entonces acá le voy a dar que no. Y el sistema me va a abrir un cuadrito donde yo debo de hacer esa justificación de lo que ocurrió, de que yo tenía 2 beneficiarios finales, pero solamente estoy reportando uno porque del otro no tengo los datos para cumplir con la obligación. Listo. Entonces digamos que le damos que sí. Miren que el sistema me lo vuelve a preguntar y le doy continuar. Ya el sistema me genera este formulario 2687, que es con el que cumplimos con la obligación. Acá nuevamente tengo la opción de ver el PDF, miren que está marca de agua borrador, y tengo nuevamente la opción de editar la información. Entonces la verifico, si estoy seguro le doy que sí, y ya luego le doy firmar y presentar, como las demás declaraciones u obligaciones. Entonces miren que me aparece el cuadrito para firmar el documento, primero la clave dinámica, que le damos en solicítela aquí, me llega un código alfanumérico al correo electrónico registrado en el root del representante legal, no al de la empresa, lo copiamos y lo pegamos y debajo la clave de la firma electrónica, que generalmente ya todos la tienen, igual a la clave de ingreso al sistema. Le doy firmar documento y listo, ya el reporte fue presentado. Acá entonces está nuevamente el PDF por si quiero guardar ese PDF, por si lo voy a enviar, aunque en el sistema recuerden que quede ya guardado. Miren que es cuando ingresamos nos lleva nuevamente a la pantalla de inicio y tengo la opción de verificar esos reportes 2687 firmados y presentados. Y listo, así cumplí con la obligación y así terminaríamos ya la segunda parte, que es la parte práctica y también la capacitación. ¿Hay algo para Lisa, sí, reforzar, mira, repetir o algo que como varias, se haya repetido mucho en el chat? Ujú. sí, no, varias cositas importantes. De pronto que les recuerdes por dónde es que deben ingresar para hacer el reporte de beneficiarios finales. De pronto eso les ha generado un poquito de confusión.
Entonces, como para que sepan por dónde es que deben ingresar a hacer el registro y no, de pronto no ingresen por otro lado y crean que presentaron el reporte cuando en realidad no lo han presentado. Eso como lo primero. Listo, entonces acá rápidamente me voy para la parte práctica, que es simplemente en la página de la DIAN, www.dian.gov.co, debemos ingresar con nuestro usuario y contraseña, la que tienen a nombre de la empresa, que es la obligada a cumplir con esta obligación. Entonces, si estaban en el micrositio, miren que debajo dice reporta aquí, yo puedo ingresar por ahí. O normalmente en la página de la DIAN, por transaccional o en la página de inicio, yo le doy usuario registrado y me aparece así tal cual el cuadrito que tenemos en pantalla. Y como la obligación es de la persona jurídica, miren que le vamos a dar en el segundo cuadrito que dice a nombre de un tercero. Yo siempre que ingreso, el sistema me va a decir a nombre propio, no. Le voy a seleccionar ese nombre de un tercero, ingreso con el NIT y el número de documento del representante legal, acepto tratamiento de datos e ingreso y listo. Acá de pronto unas recomendaciones también para el sistema que pueden sonar muy trilladas, pero que es importante tenerlas en cuenta, no solamente para esta obligación, sino para otras, y es que debemos tener buen internet, otras pestañas cerradas, utilizar preferiblemente Mozilla como navegador y si no Google Chrome, borrar cookies, caché historiales de navegación en caso tal de que se nos haya presentado algún error o se haya caído el sistema y nos toque volver a iniciar. Y muy importante, que para que el sistema también me funcione o me deje presentar la obligación, recuerden que el root debe estar actualizado, en este caso el de la persona jurídica con el código 55, porque si no, no me va a mostrar la opción, y que debe estar sincronizado por cualquiera de los canales de atención, podemos pedir una sincronización. Y es que muchas veces resulta que yo actualicé por internet el root, me adicioné ese código 55 y no me está mostrando inmediatamente esa opción, entonces requiero de una sincronización. Entonces la debo de solicitar y listo. Miren que ya luego el sistema debajo de registro único tributario dice registro único de beneficiarios finales y ya de ahí empezamos a reportar la información. Bueno, Lixa, gracias. También nos solicitan que por favor pongamos un ejemplo del tema de conjuntamente. Listo, entonces me va a devolver a los criterios. El conjuntamente se aplica para criterio 1 y 2 y ese conjuntamente recuerden que se refiere a cuando la persona natural actúa junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil. ¿Cuáles son esos grados? El segundo grado de consanguinidad, padres, hijos, abuelos, nietos o hermanos. El primero de afinidad son los cónyuges de mis hermanos, nietos, abuelos de mi cónyuge. O el primer grado civil son los padres adoptantes o hijos adoptados. Entonces, un ejemplo. El criterio 1 me dice, es la persona natural que actuando, vamos a decir, que conjuntamente tiene el 5% o más del capital o de los derechos de voto. De pronto, en capital no se ve tanto, porque generalmente las entidades con ánimo de lucro, por ejemplo, unas SAS, que son poquitos socios, siempre cumplen como ese 5% más, incluso de manera individual. Entonces, vamos a colocarlo, un ejemplo, con una empresa sin ánimo de lucro. Por ejemplo, una junta de acción comunal. Entonces, la junta de acción comunal, no sé, tiene más de 20 miembros, ¿cierto? Que si uno hace la división de los derechos de voto de manera individual, que los derechos de voto en total deben de sumar el 100%, entonces digamos que al hacer esa división de manera individual tienen el 4%, pero ahí entonces ninguno me estaría cumpliendo. Vamos a hacer el ejemplo conjuntamente. Dentro de esa misma junta resulta que yo tengo un padre y un hijo, ¿cierto? Cumpliendo ese segundo grado de consanguinidad.
entonces debo de sumarle ese 4% individual del padre con ese 4% individual que tiene el hijo por el conjuntamente. Nos daría un 8%. Estaríamos entonces superando ese 5% más de los derechos de voto dentro de esa persona jurídica. Entonces esas dos personas serían catalogadas como beneficiarios finales según criterio 1 y de manera conjunta. Ahí entonces estaría el ejemplo para para la aplicación de este término de conjuntamente. Bueno, permíteme un segundo por aquí. ¿Qué otra pregunta? Preguntan, cuando el criterio es el criterio conjunto por grado con consanguíneo, ¿se debe registrar uno a uno? Y en este caso, ¿qué porcentaje de participación de voto le pondría? ¿La suma de todos conjuntamente o el porcentaje que tiene cada uno? Por el porcentaje que tiene cada uno, porque yo debo de reportar a cada uno. El sistema no me va a preguntar qué grado de consanguinidad tienen, ¿cierto? Como lo vimos en la parte práctica. Pero recuerden que tenemos los soportes según el principio de la debida diligencia, que las entidades de vigilancia y control, no solamente la DIAN, no, no solamente pueden o van a verificar, por ejemplo, que yo cumplí con un 2687, sino que si dentro de una visita, auditoría o me pueden solicitar los soportes a esa obligación, entonces que yo los tenga claros de por qué reporté, por ejemplo, a esas personas como beneficiarios finales. Bueno, que acá me están preguntando a alguien que no le aparece para hacer el suministro de la información, la página como tú la muestras, de pronto muéstrales dónde es que tienen que desplegar el menú y dónde es que nuevamente que deben hacer como clic para que les habilite el registro. Bueno, recuerden que para que les aparezca la opción como tal, deben de tener el root actualizado. Entonces, después de tener el código 55 de root, en el root de la persona jurídica, acá en el menú del lado izquierdo, después de ingresar con usuario y contraseña, debajo de registro único tributario, miren que está en amarillito, dice registro único de beneficiarios finales. Cuando yo le doy clic allí, luego me va a aparecer así en blanquito, pero miren que debajo dice registrar beneficiarios. Yo le voy a dar clic allí y ya luego me va a aparecer así el inicio de esta obligación de registro único de beneficiarios finales en el sistema. Le doy registrar información y ya inicio entonces con la presentación de esta obligación. Bueno, por aquí también nos están preguntando que cómo se hace la actualización del RUT. La actualización la vamos a hacer igual. La diferencia es que debemos de hacerlo dentro de los meses establecidos, porque en las demás fechas el sistema no se me va a habilitar para cumplir con la actualización. Entonces, la actualización es igual, ¿cierto? Digamos que la diferencia es que cuando ingresemos al sistema no nos muestra registro inicial, sino que nos dice actualización de la información. Y recuerden que la vamos a actualizar solamente si voy a cambiar a personas naturales de beneficiarios finales y el que tenía ahí le voy a colocar fecha de cierre. ¿Se acuerdan? La fecha final no se borra, sino que se le pone fecha final o porque cambió toda la información de uno de esos beneficiarios. ¿Cuál información? Ya dijimos que, por ejemplo, la dirección, el correo electrónico, etcétera. Entonces acá tener en cuenta son estos meses y que actualizamos solamente si hay algún tipo de cambio y listo, pero es igual. Vamos a ingresar igual a hacer la modificación. Bueno, nos preguntan también qué procedimiento se debe realizar si uno de los beneficiarios fallece. Se debe de tener en cuenta entonces también estas fechas para hacer la actualización y colocarle fecha de cierre a ese beneficiario final. Lo mismo, deja de tener la calidad de beneficiario final, pero no se elimina, sino que se le coloca fecha final y listo. Preguntan, ¿las fechas para hacer la inscripción son las mismas de la actualización? No, recuerden que el registro inicial o para cumplir con esa obligación del RUP para todas las personas jurídicas ya constituidas, pues debieron de cumplir hasta julio del año 2023, ¿cierto?
pero para las que son nuevas, tengo 2 meses a partir de mi constitución para cumplir con esta obligación. Y que las únicas que continúan dentro del término son los organismos de acción comunal que tienen plazo hasta el 31 de enero de este año. Listo, nos pregunta Luisa que si estas diapositivas nos las pueden compartir. Ya enseguida les pongo el enlace para la presentación oficial del RV. Aquí pregunta don Jesús, ¿este registro es para todas las juntas o solo para las que han ejecutado convenios? Y, a ver, permítame un segundo que se me corrió esto. Y teniendo presente que las juntas ya cambian de presidente, deberían iniciar este proceso con la nueva junta directiva. ¿Han contemplado aplazar este registro? Bueno, entonces, en cuanto al primero de la presentación, importante que todas las presentaciones, toda la información y los videos están en los canales oficiales de la DIAN y que solamente se puede replicar lo del nivel central. Lo que hacemos desde las seccionales, como es una ayuda, un acompañamiento, una orientación, no hacemos individuales. Entonces, si quieres la presentación, hay una oficial acá en el micrositio de RUP, o si quieres ver el video de estas capacitaciones, incluso con los 3 enfoques que les hemos mencionado, están en el canal de YouTube de la DIAN. ¿Listo? Ahora, en cuanto a lo de las juntas de acción comunal, sí, ya vimos que las juntas de acción comunal, según el numeral 1 del artículo 4 de esta resolución 164 del año 2021, deben de cumplir con la obligación del registro único de beneficiarios finales. Hasta el momento no se ha tenido en cuenta como nuevamente ampliarles el plazo porque ya se les amplió mucho. Entonces ya esta vez es que tienen la justificación de que van a cambiar de junta directiva, pues muchas juntas de acción comunal cumplieron con esta obligación y cuando haya cambio de junta directiva lo que hacen es una actualización de la información. Entonces, para tenerlo en cuenta y no dejarlo hasta último momento. Bueno, nos pregunta la señora Lucy, ¿a cuánto equivale la multa para las juntas que no realicen el RV y por qué la sancionan? Listo, porque dijimos que a pesar de ser una obligación meramente informativa, debemos cumplir con ella. Dentro de las sanciones tenemos las mismas del RUT, en este caso si no se cumple con el reporte, que son las estipuladas en el artículo 658 raya 3, y dentro de estas sanciones está, por ejemplo, el cierre si tienen caseta comunal o ya se puede ir a sanciones monetarias de acuerdo a los días de retraso o de incumplimiento de la obligación y que se van sumando de acuerdo a la VT del año en curso. Listo, ¿tienen algunas dudas, Lixa, sobre la actualización? Preguntan si es el primer día solamente, si ese día cae domingo, si ese día lo pueden hacer, entonces de pronto para que les aclares un poco eso. Listo, entonces miren, no es un día, es un mes que yo tengo para cumplir con la actualización de esa obligación. No importa si cae sábado o domingo, acá la norma en realidad no nos especificó si son días hábiles, pero por eso se tiene todo el mes. Entonces, por ejemplo, en este momento, hoy estamos a 29 de enero y yo ya cumplí con ese reporte inicial de registro único de beneficiarios finales, ¿cierto? Entonces, tengo hasta el 1 de abril, voy a verificar si esa información le tengo que hacer algún cambio o no. Y tengo hasta el 1 de mayo para hacer entonces esa actualización. Si no voy a cambiar nada, entonces espero hasta el 1 de julio para verificar nuevamente. Ahora, si son las personas jurídicas que apenas van a cumplir con la obligación, ¿cierto? Entonces, digamos, las juntas de acción comunal que tienen plazo hasta el 31 de enero. Entonces, digamos, yo cumplí el 31 de enero con la obligación, yo voy a esperar hasta el 1 de abril, verifico si debo de hacer algún cambio y tengo hasta el 1 de mayo para entonces hacer esa respectiva modificación en el sistema. Entonces, miren que el 1 de enero al 1 de febrero, ese es ese es el primer mes para yo poder actualizar. O del 1 de abril hasta el 1 de mayo tengo para nuevamente actualizar.
o del 1 de julio hasta el 1 de agosto y del 1 de octubre al 1 de noviembre. Y que si no voy a hacer ningún cambio, no pasa nada, no haría nada. Recuerden que el RUP es informativo y que tiene mucha similitud al RUT, al Registro Único Tributario. Bueno, Daniela nos pregunta, a la hora de hacer el reporte de beneficiarios finales de una ESPJ por primera vez, pide un documento que valide esta situación contractual. ¿Tiene que ser el contrato o qué tipo de documento se puede adjuntar en esta opción? Dependiendo de la ESPJ, entonces debería de adjuntar ese documento con el cual se constituyó esa estructura sin personería jurídica o similar. Miren que esto nos lo dice en la parte de cuando esa ESPJ expide el NIES-PJ o número de identificación de estructura sin personería jurídica. Bueno, Lixa, también hay muchas inquietudes sobre las copropiedades. De pronto, para que les puntualices, pues, como por qué tienen la obligación y obviamente les reitero que nosotros no podemos, pues, como decirles específicamente quién deben reportar, pero para que de pronto les hagas ahí alguna claridad que sea importante. Listo, para las propiedades horizontales, según el numeral 1 del artículo 4, también están obligadas a cumplir con ese registro único de beneficiarios finales, ¿cierto? Y deben de hacer el análisis y tener los soportes, al igual que todas las demás personas jurídicas, en este caso sin ánimo de lucro, si son, por ejemplo, 100% residenciales, y seguiríamos el ejemplo iniciando con el criterio 1 por el 5% o más de los derechos de voto. Entonces, todas las propiedades horizontales tienen un reglamento y dentro de este, bueno, y dentro de los estatutos tienen, digamos, cómo se cataloga el porcentaje de derechos de voto de cada copropietario. Entonces hay unos que dicen que depende de la extensión o El Consejo de Administración, no, el porcentaje de, ay, Dios mío, se me fue. el coeficiente nos ayudan por Eso, aquí. como del coeficiente, exacto. Entonces, de acuerdo a esos porcentajes de los derechos de voto, es que van a analizar e iniciar con este criterio 1. Si tienen ese 5% más individual o lo suman si cumplen el conjuntamente con esos grados de consanguinidad, afinidad o primero civil. Bueno, por aquí respecto al documento, a la pregunta que te hice anteriormente, Daniela nos pregunta, ¿es que el contrato maneja información sensible, que si se puede homologar por otro documento o deben adjuntar el contrato? Pero es que es dependiendo, o sea, qué otro documento podría reemplazar la constitución en este caso de ese contrato, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que nosotros también manejamos lo que es la reserva de la información, que se cumplen algunas normas. Entonces, eh, pues si hay un documento, en otro documento que dice que reemplaza y tiene toda la información en la que está la constitución de ese otro contrato, pues lo podría adjuntar. Igual ahí el sistema verifica para poder expedirle ese NIES-PJ. Bueno, nos preguntan también dentro de la Junta Directiva de la JAC sobre quién recae la obligación de reporte del RV. No es sobre quién recae la obligación. Recuerden que la norma nos dice que la obligación es de la persona jurídica como tal y que quien actúa a nombre de esa persona jurídica, en este caso es quien, el representante legal, porque es él el que ingresa también con su usuario y contraseña. Ya él determina con quién hace este análisis y reúne los soportes para cumplir debidamente con la obligación. Nos pregunta María Isabel si en la propiedad horizontal todos los propietarios tienen la misma participación, ¿a quién se debe reportar? No, es que es igual. O sea, pueden tener todos, digamos, son, no sé, es un ejemplo, 5 y dentro de los 5 empiezo con el análisis del criterio 1 y tienen ese 5% más de manera individual, entonces debo de reportar a los 5. O ya luego hago el análisis y debo de sumarlos de manera conjunta porque no lo superan de manera individual y así sucesivamente. O sea, el análisis y los soportes de estos tres criterios es igual para todas las personas jurídicas, ¿cierto? Debemos de verificar y analizar y tener los soportes
todas las personas jurídicas de acuerdo a estos criterios. Entonces, importante también ahí aclarar que nos decían alguna vez. Es que si todas las JAC, todas las juntas de acción comunal, por ejemplo, tienen una misma normativa, entonces todas se van por criterio 2 o 3, pues es un ejemplo. Resulta que no. Todas en realidad se comportan diferente, tienen cantidad de miembros diferentes y hay unas que les aplica, por ejemplo, ese término del conjuntamente y hay otras que no. Entonces, asimismo, es igual para todas las demás personas jurídicas. Y acá una última pregunta, nos preguntan que si en una junta no cuenta en el momento con representante legal, es decir, presidente o vicepresidente, por renuncia de ambos, igual los demás integrantes tendrían la obligación de realizar el registro. Pero es que ahí deben de tener, como se deben de tener los documentos soportes, deben de verificar primero cómo lo tienen ante la gobernación, que es la que expide la personería jurídica de esa junta de acción comunal, ¿cierto? Entonces se debe verificar eso para que puedan saber y entender quién está actuando a nombre de la persona jurídica. En este caso, si no tienen entonces el presidente, ¿cierto? Listo, Lixa, yo creo que Entonces, listo, invitarlos entonces a continuar activos con nosotros. Muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias, Constanza.